Yo normalmente he estado viviendo los últimos meses bastante enfocada en mis cosas personales, pero llegó un día en donde recibí una invitación a limpiar la iglesia y la verdad es que yo estaba muy contenta porque hace tiempo que no participaba de un día entero limpiando la iglesia y sintiéndome realmente efectiva y saciada de poder servir al Señor. Entonces, en ese periodo de tiempo yo le estaba preguntando al Señor cuál era mi llamado, porque creo que nosotros tenemos un llamado de Dios para nuestras vidas y a lo largo de nuestra vida vamos hacia esa meta personal, hacia esa meta donde Dios nos quiere usar plenamente. Es decir, por ahora estamos en una preparación. Algunos de nosotros, otros, bueno, ya les voy a ir contando. Entonces, mientras que yo limpiaba la iglesia, me acuerdo que yo le decía al Señor, ¿cuál es mi llamado? Y lo curioso es que limpiando uno de los escritorios, encontré un panfleto o un volante de un retiro del 2002 y el título era El llamado de Dios. Y me acuerdo que se lo enseñé a las chicas y les dije, no saben lo que he encontrado. Y en esa semana yo tenía en mi corazón un anhelo, quería servir en una parte específica. Y una hermana me llama y me dice, ¿puedes reemplazar? Y yo estaba tan feliz porque era exactamente lo que estaba orando y lo que le estaba pidiendo al Señor. Y después la pastora me llama y me dice oficialmente que iba a servir en esa edad. Entonces dije, qué increíble, porque de verdad que yo sé que soy profesora de niños, pero a lo largo del tiempo he descubierto la gran necesidad que hay con los adolescentes en general. Entonces, fue increíble cómo el Señor respondió a mi oración sirviendo en su templo. Y vamos a hacer el estudio de 3 personajes en esta prédica, que es la vida de José, como Dios lo llama, la vida de Abraham y también la vida de Pedro. No sé si es que hay hoy día algún invitado por primera vez. Si es que hay alguien que ha venido por primera vez, este estudio también es para ti. Entonces, la vida de José es para jóvenes, la vida de Abraham para los mayores y la vida de Pedro vamos a estudiarla para los que han venido por primera vez. Bueno, la Biblia cuenta acerca del joven José, que era un hijo completamente obediente a su padre. Y esta obediencia que él había demostrado había hecho que su padre lo quiera de alguna forma especial, tanto así que había hecho una túnica de colores para él. Y en Génesis 37:2 dice, esta es la historia de la familia de José. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bila y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba a José, su padre, la mala fama de ellos. O sea, era un hijo completamente perfecto. Entonces, pero que él aún era un poco imprudente, un poco inmaduro, y dice la palabra, y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos en Génesis 37, del 6 al 7, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Entonces Dios le iba a mostrar a José lo que iba a hacer con él, o sea, le iba a mostrar el final del camino, la razón por la cual él había venido a este mundo. Y va y les dice, he aquí que estábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Y soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos, diciendo, he aquí que he soñado otro sueño y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Entonces, en realidad, el llamado de Dios para José era grande o era chiquito. Era grande. O sea, Dios tenía un plan increíble para José. Él quería hacer de él alguien importante. Pero, por su juventud y la falta de prudencia, él iba a entrar a la escuela de Dios. Entonces los hermanos lo aborrecieron y lo vendieron porque lo odiaban a los madianitas. Y de hecho entre los hermanos hubo toda una pelea porque no querían que él fuese vendido. Y la palabra dice en Génesis 37:28, yo se los voy a leer. Y cuando pasaban los madianitas mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata y llevaron a José a Egipto. Y bueno, engañaron a su padre, le dijeron que estaba muerto y le presentaron su túnica de colores con sangre, con la sangre de un animal, y fue comprado nada más y nada menos que por el general, por el capitán del faraón.
por Potifar. O sea, Dios había hecho una coincidencia con él, porque en realidad lo estaba guardando. Pero José, obviamente, imagínense ustedes ser traicionado por sus hermanos, ser vendido y que de pronto te toque servir y aprenderte todo un nuevo idioma, aprenderte toda una cultura. Y de verdad que la Biblia dice en Génesis 39, del 2 al 6, que algo estaba pasando con José, que Jehová estaba con él y lo estaba haciendo, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo, el egipcio, y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Entonces, qué increíble cómo él estaba dando testimonio de Dios. Y ese amo podía reconocer en José que el que lo estaba haciendo prosperar era Dios, no era José, sino era Dios el que hacía que todo lo que estaba en su mano prosperara. Y hacía yo, José, gracia en sus ojos y le servía. Y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. O sea, encima la casa de este señor, del egipcio, era bendecida y la bendición de Dios estaba sobre todo lo que Potifar tenía, no solo en su casa, sino que también en el campo. Entonces él dijo, bueno, voy a dejar todo en las manos de José. Hasta ese momento él tendría entre 17 y 20 años. Y con él dice la palabra que no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Y era José de hermoso semblante y bella presencia. Pero lamentablemente, dentro de estos 11 años que él se había hecho cargo de todas las cosas de la casa de Potifar, es acusado injustamente por hacer el bien. O sea, él estaba huyendo a tentación, se estaba resistiendo y crean de él una mentira y por esa mentira lo meten a la cárcel. Pero dentro de este castigo duro para él, que era dentro de todo había bondad, porque si realmente el general Potifar hubiese creído que la mentira acerca de José lo hubiera mandado a matar, porque hubiera estado difamando su propio hogar. Pero en este caso no, él lo manda a la cárcel, le muestra misericordia con los presos del rey. Y en realidad todo por hacer lo bueno. Entonces, qué increíble. Este chico hacía lo correcto delante de Dios, delante de sus padres, sus hermanos tenían envidia, lo venden por hacer lo bueno. Después, una vez que está trabajando cómodo, es acusado injustamente por hacer lo bueno, pero él tenía un sueño. Dios le había dado a él un sueño de qué es lo que iba a hacer con él. Pero había que atravesar una serie de pruebas que lo estaban formando, que estaban haciendo de él alguien conforme a lo que el Señor quería. Y en realidad José era una persona que a partir de ahora estaba trabajando duro. Cuando él llega a Egipto tenía una gran desventaja porque no tenía el lenguaje egipcio. No tenía nada de idea de las costumbres, de la cultura o de cómo hacían ellos negocios. Entonces tenía que aprender todo de nuevo y obviamente José nunca había dejado a Dios. Tuvo que levantarse temprano en la mañana, quedarse hasta tarde para hacer su trabajo y aprender a negociar con los egipcios. Pero para ello tenía que hacer algo, tenía que observar a otros. Entonces, en medio de la crisis que él estaba atravesando, él acepta la obra transformadora de Dios en su vida y Dios, que hizo a cambio, le dio grandes habilidades administrativas. Hizo que él sea el mejor administrador en la casa de Potifar. Y a esto le fue agregado un corazón de un siervo trabajador, ser una persona completamente humilde. No se creía lo máximo. Entonces José era un hombre bueno, casto, era diligente porque buscaba a Dios y también era diligente con su amo. Pero lo meten a la cárcel. Y en la cárcel, dice la Biblia, en Génesis 40, del 21 y 23, dice, pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. ¿Sabe? Gracia, hace 2 semanas estaba en la clase de los niños y estaba investigando cómo es que alguien expresa gracia. Alguien expresa gracia cuando uno demuestra bondad, cuando uno da sin esperar recibir nada a cambio. Es lo que Jesús nos muestra a nosotros. Y dice también que el jefe de la cárcel entregó en manos de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía. No necesitaba él atender cosa alguna en la cárcel, porque todo estaba al cuidado de José, porque Jehová está con José y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Entonces,
él, en la cárcel, logra conocer a dos personajes importantes en la vida del rey, del faraón, y muchos ya sabemos la historia de cómo llega a interpretar estos dos sueños. A uno le dice, al copero le dice que él iba a ser restituido en su trabajo y al otro le cuenta que iba a morir. Y saliendo, el mayordomo, el copero, se olvida de José por completo. Por 2 años José estaba en la cárcel, triste, y imagínense, o sea, José estaba aparentemente José estaba abandonado en la cárcel. Y yo me ponía a pensar, a mí me pasó algo similar y creo que a todos nosotros en la época de la pandemia, cuando quizás imaginamos que todos nuestros planes se estaban destruyendo porque estábamos encerrados, o de repente en este momento tú estás en una cárcel en donde imaginas que las cosas no van a suceder, que de pronto estamos esperando y que de pronto no, parece que no va a haber nada, que las cosas no están pasando como nosotros esperamos. Y estamos en una cárcel desilusionados, tristes, pero Dios está con nosotros y ahí nos extendió la misericordia. Pero algo maravilloso es que yo puedo entender estos 2 años. Algunos les he contado que cuando empezó la pandemia en 2020, yo estaba completamente amargada, estaba súper resentida y estaba triste. Para mí era perfecto porque era una excusa perfecta para o sea, no habían reuniones. Yo ya estaba amargada específicamente con una persona. Pero me acuerdo que estaba tan dolida y mi papá me dijo que en esos 2 años, que en ese tiempo, la verdad es que no iba a suceder nada interesante y que busque a Dios. Entonces, de verdad que yo siempre he sentido que el Señor ha guiado mi vida con planes, con propósitos, porque de alguna forma el Señor, cuando nosotros buscamos el consejo de algún líder para tomar decisiones, yo la verdad es que confío de que el Señor les muestra muchas decisiones importantes para el resto de nuestra vida y para que nos prospere. En este momento, quizás José no tenía a su papá al costado, pero tenía a Dios y las enseñanzas que sus padres le habían dado de cómo andar correctamente delante de Dios. Y yo recuerdo que estos 2 años yo las pasé de la pandemia súper deprimida en mi casa, amargada, pero estudiando. Estudiaba. Y sí les he contado a algunos que yo hice una certificación en Harvard, que en verdad no imaginé que iba a tener tantas repercusiones o que el Señor iba a crear una oportunidad de eso. Entonces estudié el 2020 y el 2021 online. Me quedaba de madrugada bastantes veces porque habían cosas que eran muy difíciles para entender. Pero pasaron los años, el Señor sanó mi amargura. En el 2022 no supe nada, solamente recibí un mail de felicitaciones y una cosa, un PDF. Y este año, para mi gran sorpresa, a todas las personas que habían hecho el curso en la pandemia les habían creado una graduación. Y dentro de ellas era yo. Entonces yo decía, pero ¿esto es de verdad? No lo podía creer. Y es increíble porque primero me llega un informe de DHL que iba a recibir un certificado que decía algo, pero no tenía idea qué porque yo no había pedido nada. Y recibo este diploma tan bonito y un mes después recibo las invitaciones y todo esto y a un evento que de verdad el Señor creó. O sea, eso no existía antes y fue una cosa demasiado increíble y yo entendí que aparentemente en el tiempo en el que uno está en la espera, el Señor está haciendo algo en nuestras vidas. Si nosotros somos fieles en servirlo, en buscarlo, y aún en nuestras amarguras, el Señor, todo lo doloroso, lo feo de sentir en nuestro corazón cosas que no queremos, pero que llevarlas al trono de Dios o a sus pies, encuentran sanidad. Y José había pasado 2 años ahí en la cárcel, pero la razón por la cual él estaba en la cárcel era porque el faraón iba a tener 2 sueños que le iban a quitar la paz. Y en estos sueños, él sueña que habían vacas que se comían a otras vacas y trigo que se comía otro trigo, y él se asusta y él no sabía cómo hacer para resolver, para entender este sueño. Entonces, ¿qué pasa en este momento? Es que el copero del rey se acuerda inmediatamente de que él había conocido a alguien en la cárcel y dice la palabra de Dios, no está aquí, pero se los voy a leer. Y dice que
el copero se acuerda de él y se acuerda del mal que había hecho al olvidarse de él y le dice, hay un hombre en el cual habita el Espíritu de Dios. Y esto me pareció precioso porque llega a él y le dice así. El copero le dice que estaba en la cárcel con ellos, con un joven hebreo, siervo del capitán de la guardia, y le contaron sus sueños y él los interpretó. Y inmediatamente fue restablecido. Entonces Faraón envió y llamó a José y lo sacaron apresuradamente de la cárcel. Y se afeitó y mudó sus vestidos y vino a la cárcel. ¿Se imaginan si José hubiese salido de la cárcel 2 años antes? Nunca lo hubieran encontrado. O sea, la razón de que él estaba en la cárcel es porque Dios lo estaba guardando ahí para que él pase inmediatamente, después de la cárcel, salte al trono. O sea, se fue de frente al faraón. Entonces, aparentemente lo más feo, lo más horrible, una espera dolorosa, con amargura en una cárcel, aparentemente olvidado, era simplemente porque estaba siendo reservado por Dios para de un momento a otro dar un súper salto al trono de faraón. Y cuando se acerca delante de él, le dice José humildemente, respondió José a Faraón diciendo, no está en mí. Dios será el que dé respuesta propicia a Faraón. O sea, él inmediatamente dijo, yo no soy el talento, en realidad es Dios el que te va a decir qué está pasando. Entonces le cuenta el sueño, la interpretación de los sueños de Faraón, y en ese momento sucede que en el versículo 37 dice que el asunto pareció bien a Faraón y a sus siervos, y dijo Faraón a sus siervos, o sea, tuvo una conversación el Faraón, el rey del imperio egipcio, ¿acaso hallaremos a otro hombre como este en quien está el Espíritu de Dios? O sea, el faraón, no solamente Potifar sabía que Dios estaba con él, el jefe de la cárcel sabía que estaba con él, ahora el faraón sabía que Dios estaba con José y que reconocía que él tenía el Espíritu de Dios, no de cualquiera de sus dioses, porque los faraones eran politeístas que tenían a Senat, a todos los dioses ahí que tenían de todas las caras, sino que ahí dice Dios con mayúscula. Y dijo Faraón a José, pues, ¿qué Dios te ha hecho saber todo esto? No hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Imagínense, o sea, todo lo triste, lo difícil que le había parecido a José, sufrir, pero todo tenía un propósito, ser tratado por Dios. Pero ¿cómo es que Dios, cuál era el llamado de Dios? Era grande. Dios desde el principio le dice que se van a inclinar delante de él todos. Y luego ya la historia se desenlaza. ¿Y qué sucede con él? Que Dios lo hace olvidar la tierra, su aflicción, y además fructifica. O sea, Dios sana todo su dolor y lo hace fructificar. Pero todo este trato tan doloroso que José había pasado y había sido olvidado en la cárcel por años, había sido para que él sea influencia de una nación. Entonces yo no sé cuál de todos los jóvenes acá, o de repente todos, vamos a ocupar una posición igual que la de José. No lo sé. Solamente yo sé y tengo la seguridad, porque la palabra de Dios lo dice, que el Señor tiene planes grandes para nosotros. Pero también es verdad que vamos a pasar momentos de dolor, de tribulación, de necesidad, de angustia y de aparente olvido, pero todo eso es para que cuando estemos delante de un rey, de un faraón, de no sé quién, en la ONU quizás, tú digas, no está en mí, sino es Dios. Y si estamos en un momento así, esperemos tranquilos, porque el Señor está obrando, pero seamos diligentes. Yo sé que algunos ya hemos escuchado esto varias veces, yo lo he escuchado miles de veces, pero nunca el Señor me ha hablado tanto con estos 2 años en la cárcel en las que pensamos que estamos olvidados, pero el Señor nos está reservando para algo más grande, de la cárcel al trono. Y eso es la Biblia, no lo digo yo y no lo he inventado yo. Vamos a pasar a otro estudio. Vamos a pasar al llamado de Abraham. Entonces, en Génesis 12, les voy a explicar qué pasa con Abraham. Un capítulo antes, la Biblia narra todos los intentos del hombre en la Torre de Babel por llegar a Dios, por llegar a Dios, ser como Él en la Torre de Babel, y Dios los confunde. Y el capítulo 12 ya Dios dice, no, tengo que hacer algo con el mundo. Voy a llamar a un hombre, voy a llamar a
una persona mayor. Esta no es la historia de alguien joven, es la historia de una persona mayor que era rico y que tenía muchísimas cosas. Y dice en Génesis 12, 1, 3, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Entonces, el llamado de Dios, ¿es así chiquito o es grande? Grande, o sea, se le presenta a Abraham y le dice, ¿sabes qué? Voy a hacer de ti alguien increíblemente grande. O sea, ya eres grande, pero vas a ser más grande. Entonces, ¿qué pasa? Que en realidad hasta este momento había sucedido que sí, Abraham escucha el llamado de Dios, pero no sale inmediatamente, porque la Biblia cuenta que él espera a que su papá muera. En Hechos 7:4, Dios le revela a Esteban cuál iba a ser, qué pasa con Abraham en realidad. Porque dice así, al principio el llamado, Abraham parecería que tenía un pendiente en su vida para responder un llamado completo de Dios. Dice en Hechos 7:4, hablando Esteban de Abraham, entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Harán, y de allí, muerto su padre, Dios le trasladó a esta tierra, en la cual vosotros habitáis ahora. Entonces, en un principio, Dios llama a Abraham, le dice que iba a ser de él una nación grande, pero fue una obediencia parcial. ¿Por qué? Porque él tenía que esperar que algo suceda para que responda ese llamado. Él tenía que esperar que su padre muera. Dios le había dicho a él, tú sal de tu tierra, no que salgas con tu padre ni con tu sobrino. Pero él sale con su padre y tuvo que esperar. Entonces, este tiempo de espera o este retraso no quitó la promesa en su vida. Al contrario. Esto hizo de él que fuera alguien realmente tratado por Dios y él llega a entrar a la tierra prometida. Y dice que se fue él con su sobrino Lot y tenía 75 años cuando salió de Harán. Y entró a la tierra de Canaán con una edad avanzada. Y Dios le había dicho, además de todo, que él iba a tener una gran descendencia. Pero tenía 75 años, era completamente imposible para este señor con una esposa mayor que tuviese descendencia, nunca había tenido. Y Abraham, cuando los que estudiamos la Biblia o los que les gusta estudiar, sabemos que era una persona recontra temerosa. Abraham tenía mucho miedo, de tomar decisiones, porque Dios cuando le habla en Génesis 18 le dice, no temas, yo soy tu escudo. Entonces, él tenía temor cuando llega a Egipto de decir que su esposa era su esposa y dice que era su hermana. Y en realidad él estaba lleno de temores, pero esos temores no impidieron de que Dios lo lleve a la tierra prometida, que además tuviese la descendencia que tuvo, y además el nombre de Abraham es reconocido por todos los cristianos, por los judíos, por los musulmanes, y es demasiado profundo. Y además yo recuerdo la obediencia de Abraham como una obediencia en donde él no duda en obedecer a Dios cuando le pide a su hijo, él le ofrece a su hijo y Dios le provee, no duda en ir a buscar a su sobrino Lot. Hay un montón de momentos en los que él tiene temor, pero él tenía un secreto. Dice la palabra que él siempre cuando llegaba, él erigía altares de adoración. Entonces él tenía una relación muy cercana con Dios. Pero Abraham no se sostenía de nada físico, él se sostenía solamente de la palabra de Dios. Y esto me hace recordar la historia de un hombre y que también era un hombre llamado Zacarías. Zacarías era esto está en Lucas 5 para los que leen, era un hombre que amaba tanto al Señor, amaba su servicio al Señor, que él tenía una línea especial de sacerdocio y además busca casarse con una mujer que era también
que venía de una herencia de sacerdotes, porque él tenía toda la intención únicamente de servir al Señor por toda su vida. Entonces, toda su vida había sido planificada, dice la Biblia, que en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías de la clase de Abías, su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. O sea, él era un hombre súper cuidadoso de hacer las cosas conforme a la palabra de Dios, de adorar, de servir al Señor. Y dice la Biblia que ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensiblemente en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero no tenían hijo, porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Y aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, le tocó en suerte ofrecer el incienso en el santuario del Señor. Entonces fue realmente fue suerte, porque habían sirviendo al Señor en ese momento muchos levitas, por no decir miles de levitas, que querían siempre entrar a la presencia de Dios, poner el incienso, y era muy especial prender el incienso porque era ofrecerle al Señor todas las oraciones del pueblo. Y Zacarías tuvo esa gran bendición. Y estando ahí, yo me ponía a pensar, ¿no? Este hombre cuando piensa en casarse con Elizabeth, él seguramente se casó joven con ella. Él decía, Señor, bendíceme, dame una herencia para que hayan más sacerdotes sirviéndote, o que yo pueda tener hijos que todo el mundo vea que son hijos tuyos y que son... Pero el Señor no le había respondido su oración en ese tiempo. Y de pronto pasaron los años y quizás él se conformó. Él se conformó bueno, solamente voy a servir al Señor porque este es mi gozo. Pero el Señor nunca se había olvidado de ninguna de sus promesas con él. Nunca. Y dice, ¿cómo lo sabemos? Porque dice, pero el ángel le dijo a Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída. Y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan, y tendrás gozo y alegría. Y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. Y esto de verdad que llena mi corazón, porque quizás nosotros, muchos de los que servimos al Señor, pensamos que servimos y que, bueno, hemos servido por Dios y estamos haciendo lo correcto delante de Dios y servirlo, y pensamos que nos vamos a conformar. Pero no podemos conformarnos con un Dios que es el creador de oportunidades grandes. Y se le aparece el ángel y le dice que iba a ser papá de un hijo, y él todos estos años tenían que haber pasado porque tenía que coincidir que este hombre iba a ser quien anunciara la llegada del Mesías. Entonces realmente él tuvo temor y duró, y quizás su duda duró por muchos años, pero por muchos años esa duda no impidió que él dejara de servir al Señor. Esa duda que puede persistir en nuestros corazones no nos puede impedir que sirvamos al Señor. Él había planificado casarse con una mujer especial de sacerdocio porque querían adorar al Señor, y fue en el templo donde el Señor respondió su oración. Y esos son diferentes casos donde el Señor nos llama para bendecir a otros. No es para nosotros mismos, sino para otros. Y sí, en el llamado que tengamos, que es muy personal, Él nos va a hacer resplandecer porque otros tienen que ver que hay una luz en nosotros. Y es la luz de Jesús. Como dijo José, es Dios, no es Él. Y le da a su Hijo en el tiempo perfecto. Y quizás algunos también anhelamos servir o predicar o dirigir alabanzas. Pero hay todo un proceso. La Biblia cuenta de un hombre llamado Esteban, pero en realidad que fue elegido. Los discípulos cuentan en la Biblia que estaban buscando a alguien que pudiese servir en las mesas. Le voy a poner, Hechos 6, perdón. Y dice así: en aquellos días, como crecía el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. O sea, una murmuración porque consideraban los griegos que los hebreos habían descuidado a un grupo de personas. Entonces, los 12 discípulos se reunieron y dijeron, bueno, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas.
Entonces dicen, buscad pues, hermanos, entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Y buscaron y encontraron a este hombre, 7, de los cuales uno era Esteban, y los presentaron, les pusieron las manos. Inmediatamente después, dice en el versículo 8, y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Pero ¿cuál era su lugar de entrenamiento? Poner la mesa. O sea, era tan simple como poner la mesa. Y él sabía que para eso era necesario, pero ese pequeño aparente servicio para el pueblo era importante delante de Dios. Y lo llenó de ese Espíritu Santo, y Esteban Dios le revela uno de los más grandes testimonios, si ustedes pueden leerlo después en Hechos 7, de lo que le pasó a Abraham, de lo que le pasó a José, y esto realmente es bien importante porque ahí es donde descubrimos lo que le pasó a Abraham, de cómo dudó, pero que el Señor tenía un plan grande para una persona mayor, pero es porque Él responde el llamado del Señor. Y finalmente nos acercamos a un último ejemplo del Nuevo Testamento, que es la vida de Pedro. Y yo les cuento que el domingo pasado me tocó compartir con los niños preadolescentes, y yo venía orando por ellos, y de verdad que todos nosotros tenemos temores. Tenemos temores porque la Biblia dice que la frase no temas está 365 veces escrita, y es porque todos los días todos nosotros tenemos miedo. Y un día Jesús dice que en Lucas 5 estaba junto al lago de Genesaret, y se los voy a contar. Y la gente se agolpaba para ver a Jesús. Y se agolpaba es porque pensaban que Jesús era como una estrella de rock, así como cuando viene una estrella de rock y todos ustedes ven que hay una multitud que quieren tocarlo, Messi, como está ahora de moda. Igual, Jesús era literalmente así de famoso, porque la gente se agolpaba para oír la palabra de Dios. Entonces, en un día en la rutina normal de Pedro, dice que vio 2 barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores que habían descendido de ellas estaban lavando sus redes. Entonces él entra en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, y le dice, llévame, apártala de la orilla. Entonces Jesús había dado cuenta que la barca podía ser el estrado perfecto para predicarle a toda esta multitud de gente, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Y en realidad es porque Jesús era muy popular, pero los lugares donde él escogía para predicar eran lugares completamente rutinarios. Y un día de rutina, Jesús se encuentra con Pedro y le dice, dame tu barca. Pero cuando terminó de predicar, le dice, termina de hablar y voltea y le dice a Pedro, Pedro, boga mar adentro. Y Pedro, y echad vuestras redes para pescar. Y respondiendo Simón le dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. O sea, él está diciendo, ¿sabes qué? Ya lo intenté, yo tengo toda la experiencia, yo soy pescador, mi oficio, ya trabajé toda la noche y no he pescado nada. Pero en tu palabra voy a echar la red. Entonces, él echa la red en el fondo del mar, y cuando saca la red, la Biblia cuenta de que él saca tanto pescado que él no era suficiente para su barca, sino que también era para la barca de los otros amigos, y eran 2 barcas que prácticamente se hundían por todo lo que él había pescado, solamente porque había confiado en la palabra de Dios. Entonces nosotros, o si has venido por primera vez y has escuchado todas estas historias, es porque Dios tiene un llamado grande para nosotros. Pero en este llamado Él tiene una intención, y Él le responde a Pedro, una vez que Él saca toda esta cantidad de pescados y llena la barca, y las barcas se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cae de rodillas y le dice, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, porque habían visto que la palabra de Dios había causado que ellos tuviesen un gran impacto en pescar todo lo que tenían, era más grande de lo que sus pensamientos podían imaginar.
Y Jesús lo mira y le dice, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y le dice, se acabó tu vida pasada, se acabaron todos tus temores, se acabaron todas las formas que tú pensabas naturales que te iban a funcionar. No. Si tú quieres, le dice, sígueme. Y le da un propósito. Y yo sé que hay muchos acá que de pronto como yo, quizás estamos cansados y necesitamos renovar nuestro llamado con Dios, porque es necesario que el Señor nos refresque, que los pensamientos de Dios hacia nosotros no han cambiado, que así como fue con José, que le mostró lo que iba a hacer con él desde que era un joven, y le dijo a Abraham, sí, ya eres grande, pero voy a hacerte más grande todavía. O le dice a Zacarías, Zacarías, vas a tener un hijo cuando seas mayor. O le dice a Esteban, Esteban, tú solamente sírveme. Igual a Zacarías le dice solamente sírveme porque en el servicio yo te voy a responder tus oraciones. Eso es suficiente. Pero el Señor nos recuerda una vez más que no debemos tener temor, que debemos desechar nuestra experiencia porque hay un nuevo llamado para nuestras vidas, un llamado para renovarnos, para recordarnos sus pensamientos. La Biblia dice que los pensamientos de Dios son más altos que nuestros pensamientos y sus caminos son más altos que nuestros caminos. Y el Señor puede crear de lo que no existe, nos puede sacar de la cárcel al trono. Y voy a invitar a los hermanos de la alabanza, mientras que les leo el último versículo, porque quizás nosotros, algunos estamos cansados, o algunos nos hemos olvidado. Y la palabra dice en Isaías 41, pero tú, Israel, siervo mío eres, tú, Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo. Porque te tomé de los confines de la tierra y de tierras lejanas te llamé y te dije, mi siervo eres tú, te escogí y no te deseché. No temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y más adelante dice, en el versículo 17, los afligidos y menesterosos buscan las aguas y no las hay. Sé que está de sed su lengua. Yo, Jehová, los oiré. Yo, el Dios de Israel, no los desampararé. En las alturas abriré ríos y fuentes en medio de los valles abriré en el desierto. Estanques de aguas y manantiales de aguas en la tierra seca. Pero dice en el versículo 20, para que vean y conozcan y adviertan y entiendan todos que la mano de Jehová hace esto y que el Santo de Israel lo creó. Y eso es lo que el Señor ha puesto hoy día en mi corazón. Señor Jesús, les invito a ponerse de pie. Hoy día venimos delante de ti, quizás con temores, con dudas, o con expectativa, o con una garganta seca, o tenemos sed, Señor. Pero nosotros, tal y como hizo Pedro, en tu palabra creemos, Señor Jesús. En tu palabra creemos que tú puedes cambiar todo nuestro lamento en gozo, toda nuestra duda, nuestra incertidumbre en fe, en seguridad, en confianza. Quizás, Señor, nos falta provisión, pero tú sabes, Señor, y ya la tienes. Y tu provisión no es escasa, Señor Jesús. Quizás algunos estamos hoy en la cárcel y pensamos que estamos olvidados. Y en realidad, Señor, tú nos estás preparando. Y yo te doy gracias, Señor Jesús, porque en esta noche tú nos llamas nuevamente, Señor, a renovar nuestro compromiso contigo, confiados en tu palabra, Señor. No en nosotros ni en nuestra justicia, Señor, sino en tu palabra. Te encomendamos nuestras vidas, Señor, y ayúdanos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.